con Agustín Echevarne. Hoy nos acompaña, él es director general de Fundación Libertad y Progreso. Estamos con Hernán Reyes, que es un carriotista de primera hora, fue primer candidato por la coalición cívica y es vicepresidente del partido. Exacto. Y estamos con un viejo conocido que es Héctor Rossi, que es abogado y es del equipo de Sanz. La idea, como hablamos en un inicio, es primero hablar sobre lo que fueron las quemas de urnas, el fraude electoral tan terrible que hemos sufrido, y preguntarnos si en realidad estamos frente a una universalización de derechos, como dicen los kirchneristas, o frente a una institucionalización del clientelismo político. La pregunta es para vos, Agustín. Gracias. Sí, yo creo que claramente es la segunda. Acá hemos tenido, es un proceso donde el clientelismo ha ido avanzando muy fuertemente hace mucho tiempo, y si quieren lo que hemos visto en Tucumán es la frutilla del postre, donde ya es un escándalo, donde ya el gobernador admite que se reparte comida a cambio de votos y las personas lo reciben como una cosa natural que ya estamos acostumbrados. Es una aberración, eso no es democracia, no es una democracia que funcione bien. Y el sistema clientelar está muy atado al fraude. Para entender cómo funciona esto, nosotros trabajamos en la red Ser Fiscal durante muchos años, ¿no? Y lo fuimos viendo porque la propia gente nos cuenta de qué manera se hace el fraude. En La Matanza, en distintos lugares. Sí, yo me sorprendí porque vos difundiste un trabajo donde la variedad de formas de hacer fraude y de irregularidades, por otro lado, eran impresionantes. Bueno, esas son todas las denuncias que nosotros recibimos en la red Ser Fiscal, y luego lo que nos decían gente en propios lugares que en su momento estaban en el peronismo, pero no importa del partido, porque puede ser el peronismo o el radicalismo. El tema es cómo funciona en los sistemas clientelares, que básicamente es usar el poder del Estado en beneficio de un partido. Entonces se distribuyen los beneficios sociales desde los punteros políticos. Con lo cual tenés en las zonas donde hay una asociación universal por hijo supera el 15% de la población o el 20% de la población, en todas esas zonas funciona muy bien este sistema clientelar, que básicamente es por cada urna, que tiene 370 electores, tienen 3 punteros, que conocen a cada una de las personas con nombres y apellidos, y los ayudan durante todo el año. O sea, hay ayuda social, todo financiado con el poder de los impuestos. O sea, pero a favor de un partido político. Y el día de la elección van a ver que están los 3 como fiscales. Y entonces cada uno se fija cuáles son los que vienen a votar y cuáles son los que no vienen a votar. Y después cuentan cuántos votos tienen. Y por ejemplo, hay filmaciones donde uno de los punteros muestra cómo ellos doblan en una esquina las boletas y otro la dobla en otra esquina y otro en una tercera esquina. Entonces saben de cuál de los punteros corresponde cada voto. Y entonces se controlan ellos mismos. Esto no es, como dice la justicia electoral, irregularidades electorales. Esto es fraude sistemático. Hacer el distingo de qué es una irregularidad, de qué es el fraude, y el fraude en todas las variantes que tiene, es decir, el prefraude, el fraude durante el comicio, luego del comicio. Sí, porque eso es un hecho importante también. Hay un fraude preelectoral que se puede dar con el manejo del padrón. Es decir, salimos con eso. Sí, por ejemplo, en la distribución de los DNIs. En los países limítrofes, típicamente en Paraguay, hay un montón de gente que tiene DNIs argentinos y viene a votar a la Argentina y recibe un plan social de la Argentina. Y los van a buscar a la frontera en colectivos y camiones y los llevan a votar y los devuelven. Entonces, eso que se conoce en el norte... Ese es el caso de Formosa que se vio... Y se conoce hace mucho tiempo. O sea, no es nuevo tampoco. Lo que pasa es que se fue profundizando cada vez más. Con lo cual hay un fraude preelectoral. Luego es tan conocido también ahora en Tucumán, que se distribuyeron DNIs para uno de los partidos, para el Frente por la Victoria. Luego hay un fraude durante el día de las elecciones. Y hay una variedad fenomenal. Desde el momento en que ingresás al colegio o a la escuela donde vas a votar, típicamente, en algunos casos, te frenan a los fiscales. Cuando te frenan los fiscales y vos llegas y la urna ya está armada, bueno, es probable que ya tenga votos adentro. Y eso ellos lo llaman embarazar las urnas. Sí. O sea, ya tienen su propio lenguaje. Entonces, y te dicen, esa mesa está amañada. Cuando está amañada es porque ya el presidente de alguna manera está amañado. Entonces, el presidente de la mesa o las autoridades ya están amañadas. Ahí tenés una mesa complicada que hay que custodiar muy bien desde el principio hasta el final del día. Porque en cualquier momento te pueden embarazar la urna. Si vos llegaste tarde, simplemente lo que te va a ocurrir, ellos saben que
más o menos vota el 70% de la población. Si pones un 10% de los votos, lo que va a pasar es que esa urna, en vez de tener 80%, tiene 90%, en vez de tener 70%, tiene 80% de votantes. No es demasiado significativo. En algunos momentos se exageran, y por eso vimos una mesa en Famaillá que tuvo 105% de votos para Scioli. ¿Pero eso qué significa? ¿Que hubo una urna con problemas? No, hubo uno que exageró, pero el sistema está implementado. Más urnas que votantes. Entonces, irregularidad sería si es una urna. Intento de fraude es si es algo más sistemático y organizado. Y yo creo que hay fuertes indicios que llevan a pensar que esto es organizado. Y el otro punto que hay es que no hay sanciones, porque nunca hay sanciones. ¿Quién fue preso por haber hecho una irregularidad electoral? Absolutamente nadie. Nadie. Conozco casos de gente que por ignorancia ha cometido una irregularidad como fiscal y no pasa nada. Y no pasa nada. Y yo creo que debería haber sanciones fuertes, incluso si se demuestra que es un fraude sistemático u organizado. Las personas responsables tienen que ser inhabilitadas de ejercicio público. Ahora, ¿cómo puede ser, Héctor, que... Estás llamándome por el nombre de mi padre. Perdón, Hugo. ¿Cómo puede ser, Hugo, que en la Argentina nosotros todavía contemos los votos de manera manual y tengamos listas sábanas? Bueno, en realidad, son distintos temas. El voto electrónico versus el voto manual, el voto electrónico no es algo que esté universalmente extendido en el resto del mundo, digamos. Es uno de los sistemas que existen y te diría que ha tenido crecimientos y decrecimientos. Muchos de los países centrales o algunos de los países centrales lo adoptaron y después lo dejaron de usar. O sea que es una alternativa válida. En la Argentina hemos tenido experiencias interesantes de voto electrónico que quizás sea bueno replicar a nivel nación, pero en realidad los problemas arrancan antes de decidir si el sistema es un voto electrónico o un voto manual. Muchos los estaba recién nombrando Agustín. Lamentablemente nuestra legislación, si bien es clara, no alcanza. El Código Electoral Nacional prevé todo un capítulo especial de faltas y delitos electorales, donde en realidad, si uno lo lee, están contempladas todas estas figuras. O sea, todos estos tipos de fraudes están legislados y están sancionados. Ahora, cuando vas a la letra chica, esas sanciones son todas excarcelables y en definitiva nadie termina haciendo las denuncias, salvo los políticos de turno, a los cuales les conviene o no impugnar una elección. Después la ciudadanía en general, salvo algunas ONGs que han tomado la iniciativa, no está acostumbrada a denunciar por temor, por una serie de cuestiones, este tipo de maniobras. Entonces, tenemos una ley que existe, que contempla toda la mayoría de estas formas de fraude, pero que es insuficiente porque en realidad son casi todos excarcelables, y encima le sumamos un temor de la ciudadanía, una falta de conveniencia, un apriete político, ponerle un montón de condimentos que hacen que nadie pueda atacarlos. ¿Qué hacemos? Por un lado, tomar conciencia como ciudadanos. Lo de Tucumán creo que es histórico. A ver, el fraude en Tucumán, como decía Agustín, sí, no es de ahora. El fraude en Tucumán es escandaloso. En el país. Ustedes... En el país, y todos dicen, los políticos de fuste dicen que, bueno, un 3%, un 4% es algo normal. ¿A ustedes les parece razonable? No es razonable. Cualquiera que no se dedique a la política se da cuenta que un mismo gobernador, y no hablo solo de Tucumán, muchas de las provincias del norte, Formosa, que durante 4 elecciones seguidas saca el 60-70% de los votos, no resulta razonable creer que en una sociedad plural y cada vez más compleja como la del siglo XXI, una misma persona pueda sostener ese nivel de votos durante 4 elecciones consecutivas. Digamos, sería realmente un caso extraordinario a nivel mundial que con un sistema electoral sano una persona pudiera sostener ese nivel de aprobación, digamos, y traducida en votos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un sistema de boleta electrónica, un sistema de boleta única? Eso es lo que se está discutiendo hoy, que está en el candelero. Y políticamente, ¿cuál es la situación? Y la situación es que el 15 de septiembre, ahora en 10 días, la Cámara Nacional Electoral, a mi juicio de manera insuficiente, convocó a los partidos políticos para tener una conversación sobre cómo avanzar, cómo pulir cuestiones. Por supuesto hay que darle esa conversación y hay que tenerla y hay que ocupar esa silla, pero digo, estamos a un mes de una elección decisiva para el país. ¿Alcanza con que la Cámara Nacional Electoral haya invitado solamente a una reunión a los partidos políticos para depurar el sistema? Por otro lado, la presidenta o presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que tiene para tratar 14 proyectos de ley presentados por todo el arco político sobre boleta única electrónica y distintos modos de mejorar el sistema, salió a decir, bueno, yo hasta el 15 de septiembre que esté esta reunión,
no puedo avanzar con el tratamiento de los proyectos, lo cual es decir que no se van a tratar, porque el 20 y pico de octubre tenemos elecciones, claramente no hay voluntad de tratarlo. Y encima agregan que recién lo tratarán después del 15 de septiembre, en tanto y en cuanto los partidos que hayan presentado estos 14 proyectos puedan unificarlos. Entonces, ¿de qué pluralidad estamos hablando y de qué enriquecimiento? Y lo peor, frutilla del postre, es que mencionan, además, el jefe de gabinete, que por el artículo 54, inciso 5 del Código Electoral, no se puede modificar el sistema de votación una vez que ya están convocadas las elecciones. Con lo cual, digamos, estamos atados de pies y manos. Es una encerrona. Por lo menos así lo quieren plantear. Hernán, ¿qué visos de seriedad puede tener o qué representatividad o legalidad puede tener un acto eleccionario en estas condiciones? Así, lo que sucede en Tucumán. Bueno, ¿Qué legitimidad puede tener el gobierno que nazca de allí? Ese es el problema, ¿no? Que me parece que tenemos hoy como sociedad y que tiene la política argentina. Lo que plantea Hugo es interesante porque yo creo que hay dos cosas para analizar. Primero, la cuestión del sistema, un sistema vetusto que está preparado para que solo algunos puedan sostenerlo. O sea, es un sistema viejo, hemos votado con este sistema hace muchísimos años, de la vuelta a la democracia venimos votando con el mismo sistema. Perdón, parece un sistema hecho para delinquir. ¿No? Es un sistema que agregado... Para permitir por lo menos los... Sí. Claro, es un sistema al cual pueden dar respuestas muy pocos. Y generalmente pueden dar respuestas solo los que detentan el poder del Estado. Entonces es un sistema que beneficia a algunos y perjudica a otros. Sumado a eso, agregado a eso, a esto de discutir el sistema electoral, lo otro que para mí es importante poner en discusión, que tiene que ver con el gran empobrecimiento institucional que tiene la Argentina. Total. A veces nuestro país ha sufrido las crisis económicas y las crisis económicas son muy ruidosas, son escandalosas y tienen un impacto directo al conjunto, ¿no? Le pegan al más pobre, le pegan al medio y le pegan al de arriba. Quizás los impactos son distintos y la administración de esas crisis económicas son distintas, seguramente así lo sean. Pero el empobrecimiento institucional, las crisis institucionales, como la que estamos viendo después de 12 años de kirchnerismo, son silenciosas. Entonces muerden los cimientos de una sociedad. Y eso hace realmente temblar el piso. Y vos fíjate lo que decías vos en la introducción. Persecución a fiscales, persecución a jueces, intervención del INDEC. Hay una lógica en la Argentina que instaló el kirchnerismo, que es una involución en términos de proceso histórico. Yo creo que con el surgimiento, con la recuperación de la democracia con Alfonsín, nosotros tendríamos que haber evolucionado hacia la complejidad de un sistema republicano. Claramente hubo una involución. Nosotros no pudimos dar el quiebre de la dictadura a la democracia con Alfonsín, con ese discurso tan maravilloso de la vida y de la paz y de la recuperación de los valores democráticos, de la regla de la mayoría como mecanismo de soberanía popular. No pudimos evolucionar hacia la complejidad de un sistema republicano, sino por el contrario. Nos vamos achicando y nos vamos poniendo solo en la idea de que el que gana manda. El que gana tiene las condiciones para mandar. Y eso hace que se concentre poder. Cuando se concentra poder hay corrupción, hay ineficiencia estatal. No sé si concuerdan con una concepción que tiene el cristianismo específicamente sobre el poder. El poder es ella y nace del voto de la gente y ahí se acaba todo. Por eso, porque no importa qué, solo vale ganar, solo valen los votos. Por eso a lo que está en crisis, ahora vos decías, ¿qué está en crisis? Bueno, la legitimidad de origen que tiene que ver con el voto popular, ahora se pone en crisis. Es una de las reglas básicas de la democracia, pero es una. Está en crisis el desarrollo. Está en crisis el desarrollo de los gobiernos en Argentina si nosotros no vamos a una institucionalidad que no es neutra, es virtuosa en términos de acceso a derechos. Perdón, y ahora que lo decís, ¿no está también en crisis el tema de los partidos políticos? La existencia, no tenemos partidos políticos, excepto uno, la Unión Cívica Radical. Yo veo que no hay partidos en la Argentina. No se cumple con sus formas de asambleas, de gobierno. Solo lo vemos en la Unión Cívica Radical, pero no en otros partidos. Algunos son incipientes, pero la verdad que ya desde ahí está todo mal. No, sí, claro, no hay partidos que respeten su orgánica. El radicalismo tuvo un muy buen ejemplo ahora con el debate de Gualeguaychú. Totalmente. Pero aún así te diría que la idea del partido, el partido de los 80, el PJ, el radicalismo de esa década del 80 no existe más. Y los partidos nuevos como el nuestro, la coalición cívica, hacemos un intento, pero es muy difícil porque también creo, por ahí ese otro debate, las lógicas de participación y las dinámicas de intervención de la gente en la cosa pública cambió muchísimo más allá de las tecnologías. Entonces, está la crisis política y la crisis de participación. Me parece que hay una apatía de la gente por los partidos políticos porque fueron vaciados de contenido.
Y entonces el populismo tal vez se inmiscuyó en cada uno de ellos. Sí, yo no sé si es apatía, me parece que la gente tiene como oleadas de participación. Entonces en el 83 tuvimos una oleada de participación fenomenal, volví a la República, yo estaba en la universidad, todos participábamos en política. Queríamos construir la República. Queríamos construir la República. Alfonsín ganó recitando el preámbulo de la Constitución Nacional de Alberdi, ¿no? Era una república liberal, que después podemos decir si tiene un tinte un poco más de mayores impuestos, que puede ser más de izquierda, o de menos impuestos. Liberal no es una mala palabra. No es una Otra mala cosa palabra. Es el mercantilismo. Exactamente, lo que tenemos acá es mercantilismo. Exacto. Es un tema que es completamente distinto. Pero ¿qué pasó? Yo, si me dijeran, tengo una bala para cambiar algo, lo que cambiaría es el sistema electoral. Porque lo que hay que comprender es que el sistema electoral destruye nuestro sistema de gobierno. Nuestro sistema de gobierno no es la democracia. La Constitución dice que nuestro sistema de gobierno es republicano representativo federal. Y Alberdi lo pone 5 o más y sin i. Es un solo sistema. Republicano, división de poderes, exacto, representativo, es decir, que los que están en la Cámara de Diputados y demás son tus representantes, ¿no? Y federal, que de nuevo es dividir el poder. O sea, está muy claro la opción por achicar el poder del que está gobernando. La división de poderes es lo que garantiza que se respeten los derechos de las minorías, exacto, precisamente. Entonces, ¿qué pasa? El sistema electoral que hacen ahora es una lista sábana. Entonces, si yo te pregunto a ti por quién votaste, no me puedes responder, porque en tu lista figuraban 150 personas y me vas a responder 1, 2 o 3. Les pregunto a cualquier persona en la televisión, ni siquiera los que estamos en política muy cerca, podemos decir a quién votamos. Sí, sí. De forma tal que no fuimos nosotros quienes les elegimos a los supuestamente son nuestros representantes. ¿Quién los eligió? El jefe de la lista. Entonces el sistema se ha transformado en que se rompe la representación y lo que hacemos es elegir un caudillo. Y el caudillo elige a sus representantes en el Congreso. Y nosotros apenas optamos por el caudillo de turno, por el que más nos guste o menos nos disguste. Por eso, después de 205 años de independencia, tenemos un candidato a gobernador como Aníbal Fernández. Exacto, porque seguramente si hubieran opciones la gente no lo votaría, no lo elegiría y le elegirían tal vez a otros. Habría que ver, pero lo que está claro para mí es que en diputados, y luego yo lo he discutido mucho con politólogos y te dicen, no, bueno, pero eso pasa nada más que en 4 o 5 provincias. Sí, pero son el 70% del padrón. Entonces, no es un tema menor. Y además, luego pasa también en las provincias, porque pasa a nivel de los consejos deliberantes, que es el mismo caso. Y eso es lo que falla en la representación, porque cuando no tenés un representante, entonces se elimina la participación del ciudadano. ¿En qué vas a participar? Si el que decide es uno solo. Lo que dice... Yo, mira, pensaba recién en estos tres pilares que nombraba Agustín, ¿no? La verdad que el tema de la República en la Argentina está totalmente bastardeado. O sea, la división de poderes es cada vez... Se instaló la anomia, no hay ley. Bueno, mira, un breve repaso por los últimos 15, 20 años de nuestro país te muestra cómo con 4 o 5 grandes decisiones políticas de los gobiernos de turno, pero muchas veces con la connivencia de otros partidos políticos, lograron que hoy ese federalismo que estaba plasmado en la Constitución y ese republicanismo esté fuertemente debilitado. Mirá, por un lado, tuviste, yendo de hoy para atrás, el ataque a la justicia de los últimos 2 años, no solo el de este año y que todavía está ahí judicializado, sino aquel viejo paquete, no viejo, sino el 2012, aquel viejo paquete llamado democratización de la justicia, que no es ni más ni menos que minar la independencia de los jueces. No están obliterados, digamos, los poderes en la Argentina están obliterados. Hay uno solo constituido que es el Ejecutivo. El sistema electoral hace que vos tengas muchas posibilidades de tener un Congreso muy manejado, casi adicto. Tengas muchas posibilidades, sobre todo para el partido predominante hoy, que es el peronista. Es difícil creer que en caso de que gane un candidato a presidente, no en esta oportunidad, digo en general, peronista, ese presidente no vaya a tener en alguno de los 2 años que le toque, de esos primeros 4 años de mandato, el Congreso a su favor. Eso prácticamente te anula la independencia del Congreso. Bueno, en este caso Cristina ha hecho un plan casi macabro, ¿no? Porque ha instalado la posibilidad de que ella retenga el poder a través del Parlamento Nacional, ¿verdad? Tiene prácticamente asegurado un Senado, y eso nos complica. Pero eso es relativo, me parece a mí, porque la verdad es que Argentina es un país presidencialista.
Y como elegimos un caudillo que mande. A rey muerto, rey puesto. Exactamente, y la gente se da vuelta, pero en 2 minutos. Todos los que están ahora que se dicen kirchneristas, la gran mayoría eran menemistas y después dualdistas y serán ciolistas en el futuro. Es así. Lo Entonces, que sí son populistas, eso seguro. Sí, eso son no peronistas, porque para mí el peronismo tiene una lógica, que es una asociación ilícita para controlar el poder. Entonces, y usarlo en beneficio propio. Entonces son todos millonarios los dirigentes, ¿o no? Empecemos a mirar quiénes son y es impresionante. Por ellos hablan de oligarquías cuando hablan del siglo XIX. Y resulta que Sarmiento se iba a su casa y no tenía un peso en el bolsillo, ¿no? Estos se van a su casa y ¿quién se va sin un peso en el bolsillo? ¿No? Entonces no es cierto. La oligarquía es la que tenemos hoy. Es una oligarquía y este sistema de listas sábanas... Es un sistema para sostener esa arquitectura en el poder para fíjate tener cómo va esto, en contra de lo que quiere la gente. La gente decía en el 2001 que se vayan todos. Fuimos a las elecciones y se quedaron todos, simplemente que dejaron de ser menemistas y pasaron a ser kirchneristas. Pero las personas son las mismas. Entonces, esa oligarquía que está de política que existe en Argentina, hay que airearla. Y la forma de airear es cambiar el sistema electoral. Pues el sistema electoral, cuando vos elegís a tu representante, y elegís, por ejemplo, el sistema uninominal que teníamos antes, elegías a uno por circunscripción, entonces vos elegís a uno. En Chile pusieron a 2 por circunscripción, pero los 2 los conocés. Son fulano y mengano, y sabés cómo vivían antes y cómo viven después. Y si no te gusta porque se enriquecieron otras cosas, lo sacás. ¿Qué pasa en Argentina? Uno no te gusta, entonces lo ponen número 5, o número 6, o número 7 en la lista y entra igual, pero no se va a su casa. En un sistema y hay varios, puede ser el uninominal, puede ser el binominal, puede ser el voto único transferible que tienen algunos países como Irlanda, etcétera, pero que vos sabés a quién estás eligiendo y ese es tu representante, y no es por un tema ideológico. Porque el otro problema es que la lista sábana divide en ideologías. Y no es la mejor manera de dividirse. Por ejemplo, los habitantes que están cerca del riachuelo, no les importa si sos de derecha o izquierda. Lo que quieren es que limpies el riachuelo. Ahora resulta que pasan todos los gobiernos, de derecha, izquierda, lo que sea, y nunca te lo limpian. Porque no está en discusión limpiar el riachuelo. Bueno, vamos a un corte, señor director, y volvemos para ahondar en el tema del fraude electoral.